Hola, ¿cómo están? Yo soy Diego Franco y el día de hoy vamos a resolver el problema de la cinta transportadora. Aquí tenemos el plano de la situación. Como nosotros vemos, tenemos una vista de sección de la banda transportadora en la que tenemos dos ruedas y la cinta enmarcada en línea punteada. Aquí tenemos un corte de sección que nos hace ver que la banda es mucho más larga, pero que el mecanismo que nos interesa se aprecia mejor de esta manera. Y aquí tenemos el mecanismo de trinquete. Este mecanismo de aquí lo que hace es evitar que el sistema gire en las dos direcciones. El sentido del trinquete provoca que la rueda gire solamente en una dirección. En este caso, va a girar en dirección horaria, o sea, en el sentido de las manecillas del reloj. Como nosotros vemos, al accionar este pistón, lo que se va a hacer básicamente es, mediante un sistema de biela-manivela, convertir el movimiento lineal en un movimiento giratorio. Es algo parecido a los motores de combustión interna que utilizan un pistón para generar el movimiento. Entonces, mediante el accionamiento, el avance y retroceso de este pistón, esta cinta transportadora va a empezar a girar. Entonces, ¿qué sería lo que nosotros necesitaríamos? Sería mediante un botón activarlo y que este pistón empezara en un movimiento oscilatorio adelante, extenderse y retraerse continuamente para provocar un movimiento fluido de la banda transportadora y luego ya detenerlo y que el pistón ya no avance más. Entonces, esa sería la idea para este sistema y nosotros vamos a resolverlo con electroneumática. Y aquí tenemos el diagrama de la solución. Tenemos el diagrama neumático, el diagrama eléctrico, el diagrama de señales y el diagrama de estado. Y vamos a revisar el diagrama de señales. Y aquí lo tenemos. Tenemos solamente un pistón que va a ser el pistón A, que es el que impulsa la cinta transportadora. Tenemos su posición retraída, que es la posición de 0, que es la posición inicial. Y su posición extendida, que es la de 1. El sistema va a avanzar cuando se presione el botón S1, pero para que pueda avanzar debe estarse detectando un sensor de posición con la marca de A1. Entonces, cuando se detecte que el pistón está totalmente contraído y se presiona el botón S1, se da lugar a esta señal de aquí que va a hacer que el pistón avance. Esta línea de aquí de intersección indica que la función lógica que se va a ejecutar es una conjunción, o sea, una compuerta AND. O sea que tienen que estar los dos activos al mismo tiempo para emitir esa señal. Luego, cuando el pistón llega al final de su carrera, se detecta por otro sensor, el cual lo hace regresar automáticamente. Al momento que regresa, como este de aquí, el S1 va a ser un interruptor, nuevamente se detecta el sensor A1 y el sistema se repite. Y va a continuar así repitiéndose indefinidamente hasta que se desactive el interruptor S1. De esta manera la banda va a tener un movimiento continuo y nunca se va a detener hasta que se desactive el interruptor. Y eso es lo que necesitamos. El diagrama eléctrico para este sistema es el que se observa a continuación. El elemento final de control va a ser esta válvula biestable, que es servopilotada. Tiene dos bobinas, la bobina 1Y1 y la bobina 1Y2. Con estas dos bobinas se va a accionar el pistón A. Sus carreras van a ser reguladas mediante estas válvulas reguladoras de caudal, que yo voy a posicionar al 5%. Eso va a permitir tener movimientos controlados de avance y retroceso para poder visualizarlos. Luego el pistón que voy a utilizar es un pistón de doble efecto que tiene final de carrera amortiguable y tiene un imán permanente en el émbolo, lo que va a permitir colocar sobre él detectores de proximidad magnéticos para medir su posición. Como vemos aquí arriba tengo una regleta que esa me indica los sensores que están colocados en este pistón. En este caso al inicio tengo el sensor A1 y al final tengo el sensor A2. Esas marcas yo las voy a utilizar en el sistema eléctrico para detectar en la simulación las posiciones del pistón y que el proyecto trabaje automáticamente. Ahora vamos a ver cómo se hace. Tenemos aquí el diagrama eléctrico del sistema.
Lo primero que observamos es el interruptor S1 o selector. Estos interruptores de aquí, al momento de presionarlos, se quedan en su posición. Son como si fueran un switch, no son pulsadores momentáneos, sino que se trata de un switch. Cuando lo cerramos, el flujo de corriente va a continuar y aquí, como vemos, el sensor A1 ya está detectando la posición del pistón. Esto es porque en este momento el pistón está retraído, entonces este sensor lo detecta. Como tenemos flujo de corriente, se va a activar la bobina 1Y1, lo que va a hacer que el pistón avance. Cuando el pistón avanza, este contacto se va a abrir porque el sensor va a dejar de detectar la posición. Pero cuando llegue al final de su carrera, ahora el que se va a cerrar va a ser el sensor A2, que es este que tengo aquí. Y cuando se cierre, ahora la bobina que se va a energizar es la contraria, lo que va a hacer que regrese automáticamente y todo el proceso se va a repetir hasta que este selector de aquí se desactive. Nosotros vamos a ver cómo funciona esto en la práctica. Accionamos el sistema y vamos a ver cómo trabaja el proyecto. Activamos el interruptor y vemos cómo avanza el pistón. Llega al final de su carrera, automáticamente se detecta el otro sensor y regresa. Pero como el selector S1 está activado, el sistema se va a repetir indefinidamente. Como vemos, los elementos que están cambiando son los sensores A1 y A2. Al momento de que regresa se activa este sensor A1 y al momento de avanzar se activa el sensor A2. Este sistema va a continuar así trabajando indefinidamente hasta que se interrumpa el flujo de corriente en este interruptor de aquí, que sería el interruptor de encendido. En este momento la velocidad del retroceso son muy lentos por las válvulas que regulamos, pero en el sistema real sería rápido para tener un movimiento fluido de la banda transportadora. Ahora yo voy a desactivar este pulsador de aquí, el interruptor de encendido, y vemos como el pistón deja de oscilar. Y así se va a mantener. La única manera de volver a reactivarlo es volver a accionar el sistema y en ese momento el pistón vuelve a oscilar. Si nosotros queremos unas velocidades mayores, lo que podemos hacer es abrir, por ejemplo, a un 30% las válvulas y ver el cambio. Entonces eso sería un poco más parecido a lo que sucedería en el sistema real, donde el pistón entra en oscilación en un movimiento continuo, su movimiento lineal se transforma en movimiento giratorio y eso es lo que impulsa la banda transportadora. Una vez que yo necesito detener el sistema, abro el selector y el sistema se detiene. Quiero volver a impulsarlo y lo vuelvo a activar. Entonces esa sería la solución para este sistema electroneumático. Nosotros vamos a continuar en un próximo video.